Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y aprender de su palabra. Acompáñenos. Está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor
Santo Dios, Santo Dios. Adorar al Cordero inmolado, toda humanidad delante del postrados voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Al Cordero inmolado, toda humanidad delante del postrados voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. 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 Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, oh, se está cayendo, oh, se está cayendo, oh, se está cayendo. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. 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 Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Se está cayendo, oh, se está cayendo, oh, se está cayendo, oh, se está cayendo. Se está cayendo, oh, se está cayendo, oh, se está cayendo, oh, se está cayendo. Ya se cayó, oh, ya se cayó, oh, ya se cayó, oh, ya se cayó. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor
a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Consignación directa a través de las sucursales del Banco Colpatria, botón de pagos PSE a través de la misma entidad y recaudos en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor ha preparado en su corazón. Agradecemos a todas las personas que han estado enviando su ayuda en especie para bendecir a otras personas, hermanos de la misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Reiteramos nuestro agradecimiento, deseando que el Señor le bendiga rica y abundantemente su amor y generosidad. Ahora le invitamos a que prepare su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra de Dios. Dios le bendiga y muy atentos. Dios continúe bendiciendo cada una de sus vidas. Qué bueno volver a vernos, encontrarnos con el fin de seguir conociendo, escuchando, reflexionando, pensando y buscando posibilidades para obrar conforme lo demanda las Sagradas Escrituras. Queremos dar una bienvenida a todos ustedes y en esta ocasión queremos acercarnos al Salmo capítulo 48, un hermoso salmo donde Dios, ¿verdad?, sigue ministrando a través del pueblo de Israel, toma hoy en día, ¿verdad?, nuestras vidas para ser merecedoras también de esa bendición que tuvo el pueblo de Israel en sus tiempos. Así es que les invitamos para que nos deleitemos en la palabra del Señor, dejemos que Dios siga obrando y ministrando, que traiga consuelo, paz, y que mientras escuchamos la palabra del Señor, las preguntas que hayan en nuestras vidas puedan tener también muchas de ellas respuestas en torno a esta hermosa reflexión que vamos a hacer en esos momentos. Preguntas que seguramente se generan en momentos a veces de situaciones tensas, de dolor, pero que siempre hay un calmante muy especial a través de cada uno de esos salmos para que confiemos plenamente en el Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por todos los oyentes, Señor, de tu palabra, por todos aquellos, Señor amado, que escuchan, pero también que piensan en tu palabra, reflexionan, Señor, toman decisiones y obran, Señor amado, conforme a las Sagradas Escrituras. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que seas ministrando, Señor Jesús, en todos. Y mientras escuchamos tu palabra, Señor, oramos para que seas escuchando las peticiones de cada corazón, de cada vida. Que las personas puedan deleitarse en ti y reconocer tu grandeza, tu amor y tu bondad. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces quiero invitarles para que vayamos al Salmo capítulo 48, donde dice lo siguiente: cántico, salmo de los hijos de Coré, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, cantad sus torres. Considerad atentamente sus antemuros, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que es muy relevante el texto que nos habla acerca, ¿verdad?, de la palabra de Dios, esa confianza que el salmista podría tener en el Dios Todopoderoso. Es en estos versos donde el Señor resalta en primera instancia, cuando nos habla del monte santo, la pregunta que hace: ¿por qué el monte de Sión, de Jerusalén, es la ciudad del gran rey? Y esto es muy relevante, la parte locativa,
porque es interesante que hay algo que debe de generarse dentro del ser humano, los sujetos, que es la localización. Cuando el ser humano se localiza en diferentes aspectos, o sea, puede ser mucho más potente su forma de obrar. Sé que para muchas comunidades cristianas, para muchos creyentes, ellos pueden adorar a Dios en sus templos, y allí están adorando y exaltando al Rey soberano. Pero cuando tienen la oportunidad de trasladarse a un viaje a Israel y están dentro de ese contorno espiritual, o sea, la localización les da mucha más fuerza, o sea, por todo lo que significa ese contexto que estaríamos hablando, que sería de una manera más geográfico. Entonces, ¿por qué el monte de Sión, verdad? Es la ciudad del gran rey, que es los primeros versos que nos resaltan sobre esta ubicación. Y la respuesta es puesto que el templo estaba localizado en Jerusalén, la ciudad que consideraba el centro de la presencia de Dios en el mundo. O sea, allí en ese lugar la presencia de Dios ministraba. En la historia que nos muestra el pueblo de Israel, pues lo resalta. Entonces, allí hay algo muy interesante. La Biblia describe a Jerusalén como un lugar muy fundamental donde se reunían, ¿verdad?, los creyentes para glorificar y exaltar el nombre del Señor. En Isaías capítulo 2, verso 2 y siguiente, nos hablan como un hogar espiritual donde se reúne la congregación para exaltar y exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. El libro de Apocalipsis capítulo 21, versos 2 y 3 hacen también una relación interesante a esto de ese monte especial. Es el lugar especial para glorificar el nombre de Dios y exaltarle, bendecirle a Él como solamente Él lo merece. Así es que aquí hay unos versos que se van ubicando dentro de este contexto. Entonces dice la palabra del Señor: eres digno de ser alabado en gran manera en la ciudad de nuestro Dios. Ahora, como ya mencionamos, nuestras congregaciones, nuestras iglesias son un espacio, una extensión de ese lugar especial. Por eso el salmista dice: mirad cuán bueno y delicioso es cuando habitan los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Esto es muy relevante también para el creyente, la posibilidad de reunirse, de congregarse para glorificar el nombre de Dios. Durante esos tiempos, por causa de la pandemia, la mayoría de las iglesias en el mundo se ha reunido virtualmente, pero sabemos de que no es lo mismo y que buscamos la manera, ¿verdad?, de poder acercarnos para glorificar al Señor, y con mucha fidelidad, con mucha lealtad al Dios Todopoderoso, para que el Dios siga ministrando y obrando en nuestras vidas. El verso 2 dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, el monte de Sión, y a los lados del norte la ciudad de gran rey. O sea, el Salmo ya empieza a ser una invitación para que podamos ver este hermoso espacio, ¿sí? Lo que contempla, lo que es esa ciudad especial del gran rey. El verso 3 dice: en sus palacios Dios es conocido por refugio. O sea, el lugar es importante, pero lo más trascendental es quién está en el centro de ese lugar. O sea, ese lugar, sin la presencia del Dios Todopoderoso, el lugar va a carecer de valor y de significado. O sea, el lugar tiene relevancia por la presencia y lo que significa la presencia de Dios en ese espacio. Alguien va a decir: ¿y si no está, entonces no es importante? Sí, como algo arqueológico puede tener su importancia, pero no lo va a tener en el sentido fundamentalmente espiritual, porque es donde está Dios, ¿verdad?, donde está allí la bendición. Moisés lo decía: Señor, si no vas conmigo, pues de nada vale que mandes millares de ángeles o que todas las cosas sean bien, que haya éxito en esto lo que estamos emprendiendo, de llevar tu pueblo hacia la tierra de Canaán. Lo más importante es tu presencia, y eso lo entendió de una manera muy clara Moisés. Por eso es bueno que usted pueda también entender, que podamos entender esto, de que lo importante es la presencia de Dios en nuestras vidas, porque podemos hacer muchas cosas, y por eso uno conoce muchos cristianos, miembros de iglesias y líderes que flaquean en su vida espiritual, porque hacen un distanciamiento entre lo que es su relación con Dios y su relación con lo que es la obra. Hay gente que ni siquiera a la obra le pueden responder de una manera plena. O sea, si uno no responde a las cosas que son más visibles, pues a lo espiritual va a ser mucho más complejo. Por eso es importante que cada creyente pueda percibir su compromiso y su amor con Dios, que es la presencia de Dios que está ministrando en su vida, y por eso esto va a ayudar, ¿verdad?, a fortalecerse. El verso número 4 nos dice: porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Verso 5: y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor, como la mujer que da a luz. Verso número 6, porque los versos están mencionando. El verso número 4 dice que los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. O sea, recordamos el tiempo del éxito de Salomón en su empresa,
en su construcción de esta hermosa ciudad, como muchas personas, ¿verdad?, han pasado por estos lugares. Y hoy en día incluso como algunos lo ven como un recurso turístico, pero lo que significa, ¿verdad?, Jerusalén, vemos como muchas personas pudieron pasar, han pasado personas de todos los lugares del mundo, porque reconocen que hay algo allí muy interesante, más en el sentido espiritual. Por eso dice el versículo 7, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsi, como lo oímos, así lo hemos visto. O sea, es algo que escuchamos y podemos verlo, que es interesante, que son evidencias para aquellos que les cuesta reconocer las señales, las evidencias que existen para poder nosotros creer en lo que estamos creyendo. O sea, ellos dicen, pero muéstreme, ¿sí? Y les mostramos, y parece que no. O sea, hoy en día hasta los medios de comunicación en Semana Santa y en otros espacios están constantemente diciéndoles, mire, algo muy importante allí. Hoy en día la gente que no ama a Dios con todo su corazón están divididos en los pensamientos políticos desde el socialismo y el comunismo, mal llamado socialismo y comunismo, muy mal llamado, sí, porque en las prácticas ellos no quieren esto, ellos quieren poder y control, y algunos que no lo entienden, la mayoría lamentablemente están siendo usados, ¿verdad?, para que otros puedan obtener esos tipos de controles. Pero cuando un creyente, un cristiano ama a Dios con todo su corazón, con toda su vida, entiende bien, ¿verdad?, este espacio en el que Dios le está ministrando de una manera especial. Entonces nosotros los cristianos podemos ver y podemos escuchar. Y dice aquí el texto, lo que he escuchado lo he visto, ¿sí? O sea, nosotros cristianos en lo que hemos creído no solamente han sido unas ideas que nos están hablando abstractas, que no se pueden percibir. Déjenme decirle que sea algo bien concreto es lo que es concerniente a la palabra de Dios, concreto en una nación, concreto en unas experiencias, hechos y eventos que se ven en el pueblo de Israel, concreto en una región específica, como lo que nos menciona aquí el texto, la gran ciudad de nuestro gran rey, bien concreto en una persona llamada Jesús de Nazaret, bien concreto en una iglesia que se ha establecido desde el momento en que Jesús de Nazaret la fundó y hasta hoy en día. Es una iglesia que es muy concreto, por eso menciono, no es abstracto, es concreto. ¿Por qué? Porque incluso muchos emperadores, recordemos que los primeros que querían oponerse y rechazar la palabra que venía de Cristo Jesús fue su propio pueblo, el pueblo de Israel. O sea, este mismo pueblo que lo llevó a la cruz y le crucificó. ¿Sí? Y entonces el mismo pueblo de Israel hizo todo lo posible, ¿verdad?, para destruirlo. Ahora, cuando el reino de Dios se empieza a fortalecer en el siglo I, ¿por qué? Porque Jesús lo llevaron a la cruz, pero no le podían quitar la vida porque Dios es vida, ¿sí? Él es la vida. Entonces el cuerpo reposó 3 días y a los 3 días entonces vuelve, se levanta en poder y autoridad para cumplimiento de unas profecías. Y entonces ya como el pueblo de Israel no puede hacer mucho, entonces un imperio viene a destruir. Eso es concreto. O sea, no estamos hablando de algo abstracto. Si usted dice, muéstrame a su Dios, le va a mostrar a Dios. Es que uno muestra algo a través de las acciones, los hechos, los eventos. O sea, si no, pregúntele, vaya al laboratorio y se va a dar cuenta que hay muchas cosas que usted no puede verla físicamente, pero puede hacer su interpretación a través de los eventos y los hechos que se van dando, ¿sí? Es importante entender esto. Una potencia, el pueblo de Israel, entonces va a atacar al cristianismo. Recordemos que durante varios siglos, aproximadamente 3 siglos, estuvo atacándolo, buscando destruirlo. Estamos hablando ya de los emperadores, no estamos hablando de los sacerdotes que buscaron llevar a Cristo a Jesús, pensaron que habían terminado con él. Los emperadores también pensaron que habían terminado con el cristianismo, pues buscaron matarlos, acabarlos, destruirlos, y los persiguieron durante 3 siglos, hasta que un emperador se dio cuenta que por cuestiones políticas, mucho cuidado con esto, que por cuestiones políticas, entonces se hizo cristiano, y entonces llamó a la iglesia cristiana, y vemos cómo la iglesia se empezó a pervertir en su doctrina, en su esencia, de una manera muy radical, y solamente a partir del siglo X empezaron a ver como vestigios de la iglesia ortodoxa en Rusia, que se separa de la iglesia católica apostólica romana, puesto que no compartía algunas apreciaciones doctrinales, pero muy enfáticamente en el siglo XV, cuando en el 1516, cuando aparece Martín Lutero, y entonces él busca que se vuelva la palabra de Dios Todopoderoso. Pero estoy mencionando que no es algo abstracto, la palabra de Dios no es abstracta, es concreto, ha tenido que ver con la vida desde su origen. Entonces una persona no quiere entender la importancia de este mensaje, pues no podemos obligarle, pero que están los hechos concretos hasta hoy en día.
Hoy en día los países dicen, nuestro principal enemigo y nuestro peor enemigo es la iglesia, el cristianismo, las religiones. ¿Sí? Mientras que hay otros intelectuales que dicen, ¿cómo se les ocurre decir esto? Si son las religiones las que pueden aportar grandemente, ¿verdad?, a la construcción. Y estoy hablando de pensadores que no son cristianos. Ahora, mucho más los cristianos entendemos la importancia, ¿verdad?, no de la religión, sino de la persona de Cristo Jesús para transformar vidas y sociedades. Entonces, hasta hoy en día sigue siendo relevante esto. Es muy importante la palabra del Dios Todopoderoso. El verso número 9 del Salmo 48 dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. O sea, es cuando vamos y buscamos y nos postramos delante de la presencia del Señor. Por eso es importante, ojalá y Dios permita que después de esta experiencia que hemos tenido estos 2 años, o sea, las iglesias empiecen a llenarse, pero no de gente simplemente, sino de personas que tengan sed de buscar de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas, porque sé que muchas personas lamentablemente la palabra dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros. O sea, que si cristiano que no se afirma en el Señor y no tenga esa sed y ese amor por el Señor, se va quedando, se va relegando. Y entonces siempre va a pensar, siempre es en lo que cree que es más relevante e importante para su vida y no para el reino de Dios y su justicia. Recordemos que siempre el reino de Dios y justicia tiene que ver con personas, que es otra de las tensiones que estamos viendo en los últimos tiempos. O sea, estamos tan concentrados en el cielo que no nos interesan ni nos importan los que están a nuestro alrededor, ¿sí? O sea, no nos interesa ni la propia iglesia. O sea, hay muchos cristianos que hoy en día no le interesa literalmente la iglesia del Señor, ¿sí? Si está bien y si no está, tampoco es problema para ellos. Déjenme decirle que no han entendido el mensaje de Cristo Jesús, no han entendido la importancia, ¿verdad?, de la palabra del Dios Todopoderoso. Verso número 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. La justicia de Dios para nuestras vidas, y que no es una justicia de la que nosotros siempre estamos, ¿verdad?, refiriéndonos humanamente, ¿sí? No, es que lo justo es esto. O sea, lo que es justo para el hombre, o sea, no entra en el concepto de justicia delante del Señor. Vemos que la justicia del Señor va mucho más allá, es mucho más elevada, porque no se trata de una justicia en los parámetros humanos, sino en los parámetros divinos. El verso número 11, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Y dice, andad alrededor de Sión y rodearla, contad sus torres. O sea, aquí el sentido, ¿verdad?, es la adoración, la exaltación, ¿sí? O sea, es el alrededor de, recordemos bien, o sea, la esencia del templo, la esencia del monte santo es la presencia de Dios en el centro de ese lugar. Es cuando la presencia de Dios está en una persona, en un sujeto, en una comunidad, en un lugar, entonces es al Señor a quien se le adora y se le sirve, y esa adoración entonces se vierte hacia los que están a su alrededor. Por eso el Señor dice que el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. O sea, por eso vuelvo a decirlo, no el mensaje nuestro no es abstracto, ¿sí?, es concreto. O sea, si nosotros decimos solamente, sí, amar a Dios sobre todas las cosas, y sí, yo amo a Dios, pero no estoy en comunión con mi hermano, no estoy en comunión con la gente que está a mi alrededor, entonces el Señor dice, ahí no hay nada. Por eso lo menciono, la importancia de pasar lo que es lo abstracto a lo concreto. En lo concreto, en acciones yo lo estoy expresando. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Luego dice, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a las generaciones venideras. ¿Qué vamos a contarles a las próximas generaciones? O sea, si usted ha vivido una vida cristiana simple, sin fortaleza, o sea, no protegiendo, ¿verdad?, a la casa del Señor, vuelvo a decirlo, nuestra relación con Dios va en dirección hacia los otros. Sí, que yo sí he sido una persona muy piadosa, muy santa, pero en mis relaciones, en el cuidado con la gente que está a mi alrededor, no se ha dado. Entonces aquí hay una tensión que debe ser reevaluado conforme a lo que nos dice este verso. O sea, la idea es adoración hacia Dios, exaltación hacia el Dios Todopoderoso. El verso 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es que nuestra esperanza no es una esperanza que es determinada por el tiempo cronos, que es el tiempo de las horas, los días, la semana, los meses. O sea, nosotros como cristianos estamos pensando mucho más allá de lo que se considera muerte para el mundo, porque recordemos que esta palabra de muerte fue reevaluada, reconfigurada
por Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque Él nos dice con claridad, con mucha claridad, que los que están en Cristo no mueren. Es la idea fundamental. O sea, lo material deja de ser, lo material entra a un estado en su momento de descomposición, sí, pero nosotros no estamos hablando de lo material, de la carne, de los asuntos, estamos hablando de lo espiritual, y lo espiritual es lo que le da vida de una manera especial, ¿verdad? Lo espiritual a nuestra relación y a nuestra comunión con Dios. En síntesis, o sea, hay un lugar especial que aquí el salmista muestra donde la presencia de Dios está ministrando. El Señor de una manera muy especial nos habla de que no es tanto ya hoy en día un lugar específico, sino que es donde quiera que estemos, que la presencia de Dios sea el centro, para que nosotros adoremos, glorifiquemos, exaltemos, demos la honra y la gloria al Rey Todopoderoso, al Dios Santo. Le invito para que donde quiera que usted esté, deje que el centro del Señor sea el centro, ¿verdad?, de su vida sea el Señor, y el Señor ministre de una manera especial y usted pueda avanzar en adoración, en exaltación, entendiendo bien los hilos que se tejen alrededor con las personas que están a su alrededor, para que ellos también, como dice el salmista, en las próximas generaciones usted pueda compartirles, contarles lo que Dios ha estado haciendo en su vida, lo que Dios ha ministrado en su corazón, cómo Dios le ha liberado, cómo Dios, ¿verdad?, ha ministrado en libertad, conforme, ¿verdad?, lo dice las Sagradas Escrituras. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por cada persona que ha escuchado tu palabra. Gracias por este hermoso salmo, Señor amado, que traes a nuestras vidas. Oramos para que seas bendiciendo a todos los oyentes, Señor Jesús, y que nuestra confianza plena siempre esté en ti, Señor amado, porque hay un lugar especial, Señor amado, un lugar muy especial para adorarte, para exaltarte. Y ese lugar, Señor amado, es cuando nosotros dejamos que tu presencia sea, Señor, la que tome control absoluto de nuestras vidas. Poder entender, Señor amado, que nos movemos, que somos, que todo lo que realizamos lo realizamos en pro de que tu nombre sea glorificado. Señor, escucha las peticiones de tu pueblo, de tu iglesia y de todos los que han escuchado tu palabra. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Padre Dios, yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey, la 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 al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar, nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. Padre es Dios, yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Padre es Dios, yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey, la 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 la. La
sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha recibido. Si le ha gustado este video, por favor, denle like, suscríbase a nuestro canal y divúlguelo con otras personas que usted conoce, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.